En esta segunda reflexión del día, quisiera invitarles a vivir, no solamente escuchar, sino vivir la experiencia que nos narra Lucas en el capítulo 19. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Un texto que me parece nos trae muchas reflexiones, pero fundamentalmente me va a servir para descubrir que en definitiva la tercera necesidad que todo ser humano tiene solo puede estar satisfecha cuando uno redescubre su propia intimidad y mismidad, es decir, aquello para lo cual uno realmente ha sido creado y enviado en el misterio del amor a la verdadera vida. Hay personas que tienen mucha seguridad, hay personas que tienen mucha novedad y sin embargo no son felices. ¿Por qué? Porque le falta satisfacer una tercera gran necesidad, que es el sentido de la vida. Es la pregunta central, en realidad, que todos nos hacemos una y otra vez. Sobre todo cuando estamos tranquilos, cuando estamos en un retiro, cuando estamos en vacaciones. La pregunta siempre vuelve, especialmente también en tiempos de crisis, de dificultades. Crisis que pueden ser también crisis en la vocación de cada uno de nosotros. Desilusiones y desengaños en la vida de consagrado, en nuestra propia comunidad, en nuestra tarea. Y se formula de diversas formas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que realmente yo quiero? ¿Por qué estoy aquí en este momento? ¿Qué le da sentido a cada día? Y es una pregunta tan existencial esta del sentido de la vida, que por todos lados está demandada. Y es quizá la pregunta más fundamental en un tiempo posmoderno, en un tiempo como en el que hoy nosotros hoy estamos vivenciando. Grandes pensadores y otros más actuales, pienso por ejemplo en Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI, o sobre todo también el coreano Byung-Chul Han, sobre todo en su libro que me pareció interesante, Caras de la muerte, la sociedad del cansancio, pero también muchos otros que van reivindicando la pregunta fundamental: ¿para qué toda esta sociedad? Esta sociedad absolutamente no solo moderna y posmoderna, sino esta sociedad tan desarrollada a través de todo lo que es el mundo cibernético, a través de toda la comunicación. Por eso la pregunta es una pregunta del ¿para qué? Una pregunta del ¿qué debo hacer? Y cuando digo que es una pregunta del ¿para qué?, es valioso porque ustedes recuerdan seguramente una frase de Nietzsche que dice así: ¿quién tiene un para qué
tiene también la posibilidad de superar todos los cómo y todas las dificultades. Aquella frase terrible y sin embargo tan importante, tu gran idea quiero conocer. En definitiva se trata de eso. Me parece que a esta primera realidad de la pregunta existencial del sentido de la vida, podemos responderla diciendo que en definitiva lo que le da sentido a la vida es el amor. Y uno dice así nomás al pasar, pero fíjense, si nosotros le preguntásemos, hiciésemos una encuesta con nuestros alumnos, con los padres de nuestros alumnos, con mucha gente que conocemos, ¿qué les da sentido a la vida? Muy probablemente no llegarían a decir que lo que le da sentido a la vida en realidad es el amor. ¿Por qué? Porque la sociedad nos va brindando un concepto de sentido de la vida que es la realización, la autorrealización. O sea, sentido tiene mi vida si yo me autorrealizo. Si soy un excelente docente, si soy un excelente profesor, si soy una persona políticamente conocida, si tengo puestos importantes. Lo que le da sentido a la vida es de alguna manera que los demás me aplaudan. Solo tiene sentido la vida en el misterio del amor. Una cosa tiene sentido cuando uno lo hace para alguien. En el caso profano, un viaje tiene sentido cuando uno lo hace con personas que uno quiere. Una casa uno la hace porque tiene personas con quienes van a convivir y compartir esa casa. Todo en la vida tiene sentido, mi trabajo también, en definitiva, porque hay personas a quien uno puede servir y puede amar. El cuento, ¿no es cierto?, conocidísimo de Oscar Wilde, El gigante egoísta. Tenía de todo, tenía absolutamente todo, pero le faltaba lo más fundamental. Niños que pudiesen jugar en su jardín. El sentido de la vida está el tener cosas para poder compartirlas con los otros. Y aquí yo quisiera hablar con ustedes en esta reflexión sobre un tema fundamental de la vida consagrada, que es el tema del ideal de nuestra propia vida como vida consagrada. Partiría de lo siguiente, el hecho de que ustedes, cada uno, y yo, somos personas originales. No hay dos hermanos iguales. En el mundo exterior no hay dos mellizos que son iguales, dos gemelos que son iguales. En definitiva, exteriormente puede ser, pero en sus sentimientos, en sus deseos, en sus inquietudes, en sus amores. Cada uno es único. No hay dos huellas digitales exactamente iguales. De modo tal que esa originalidad de cada uno puede ser pura casualidad o puede tener un sentido que es una misión propiamente dicha de vida. La persona puede perfectamente descubrir que esa realidad de su originalidad tiene un vector fundamental, un sentido fundamental, que es descubrir su misión personal, su proyecto original. Y es interesante percibir que nosotros podemos también descubrirlo a eso, y definirlo. Nunca será quizás completo, pero tendremos entonces la posibilidad de ir acercándonos a aquello por lo cual nosotros hemos sido creados, para una misión, para una tarea que es profundamente personal y original. Es algo tan maravilloso este mundo, porque en definitiva mi vocación ya no depende de la vocación de mi hermano. Depende también, por supuesto. Pero en última instancia, si yo estoy aquí y si ustedes son hermanos, no es en primer lugar porque hubo alguien que me invitó y yo me sentí entusiasmado por esa vocación, sino porque Dios me quiere ahí. Porque Dios me dio una vocación original personal, no solo para esta comunidad, sino dentro de esa comunidad con una dimensión, con una originalidad, con algo propio, con algo que solo yo lo puedo vivir. Hay una historia muy bonita que la cuenta Jimmy Nelson, creo que era así, que se llama La canción de la vida, de mi vida, la canción de mi vida. Y cuenta el hecho de que una tribu en África
Cuando una mujer está embarazada, lo que hace fundamentalmente es sentarse en un lugar y no parar hasta no encontrar una melodía propia, una canción para el niño que lleva en su seno, para el niño que va a nacer. Y una vez que entonces él descubre esta canción, esta persona descubre esta canción, hace esta canción, regresa entonces a su casa y se le enseña a todos sus seres queridos, y a todos los amigos, y a todos los de la tribu, y a todos los que comparten su vida. Entonces cantan esa canción como una forma de invitar en definitiva a los demás a esperar la llegada de esa persona. Y cuando nace, efectivamente se junta todo el pueblo y le cantan esta canción al niño para darle la bienvenida. Y dice esta historia de Jimmy Nelson que a medida que el niño va creciendo, cuando se lastima, cuando le pasa algo que no es bonito, que no es lindo, cuando se cae, la tribu se junta y le canta la canción, esa canción, siempre la misma. Pero hay especialmente un acontecimiento donde se le canta al niño la canción y es cuando comete un crimen, un acto aberrante, algo que no es bueno. Entonces se lo toma esta persona, que ya no es niño seguramente, se lo coloca en el centro mismo de la villa, la gente lo rodea y le cantan esta canción. ¿Por qué? Porque reconocen que en definitiva la forma para corregir un comportamiento antisocial no es tanto el castigo, sino el amor y la recuperación de la propia identidad que está en ese canto propiamente dicho. Entonces cuando el niño, cuando el joven, cuando el adulto, cuando el grande reconoce su propia canción, no necesita hacer nada que dañe a los demás. Y su vida continúa. Cuando contrae matrimonio, cuando nace también un hijo, él canta, a él le cantan esta canción. Y lo más hermoso, cuando la persona va a morir, cuando la persona muere, todos en la villa le cantan la canción por última vez para él. Yo creo que este es el sentido propiamente dicho de la vida, tu canción propia. Un pensador que seguramente ustedes sintieron nombrar, que se llama José Kentenich, que es el fundador de la comunidad de los padres de Schoenstatt y del movimiento de Schoenstatt, lo llama esto el ideal personal. El ideal personal es aquella idea por la cual uno ha nacido. Si ustedes quieren, filosófica, metafísicamente, es la idea que Dios tiene de cada uno de nosotros. Pero esa idea que Dios tiene de cada uno de nosotros se articula a través de capacidades que uno tiene, de talentos que uno tiene, de inquietudes muy hondas que uno alberga en su corazón, de regalos trascendentes que uno ha ido recibiendo, de cruces importantes que uno ha ido transformándola en bendición, en resurrección y en Pascua. Esto es propiamente dicho el ideal personal. En un sentido muy semejante, pero distinto, Viktor Frankl en la logoterapia habla del sentido de la vida, pero fundamentalmente entendiéndola con que la vida tiene sentido en la medida en que uno le da sentido, es decir, cuando hay personas que te están esperando y necesitando. Y yo quisiera invitarles a ustedes en este retiro, a la luz de todo lo que hemos vivido, mirando al corazón de Cristo, mirando las vivencias profundas de mi necesidad de seguridad, necesidad de novedad, que le pueda pedir al Señor que me regale el don también de encontrar el sentido de mi vida en el sentido de mi ideal personal, de mi misión personalísima de vida. Y para que este regalo sea un regalo en serio, debe estar acompasado con el esfuerzo por descubrir uno mismo cuál puede ser esa idea originaria de Dios sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nosotros.
Hay ciertos indicios a partir de los cuales uno puede ir y puede ser interesante que en este retiro, a la luz de lo vivido este año, también lo vaya trabajando. Ciertos indicios significan algunas realidades transparentes y claras. Por ejemplo, ¿cuáles son las capacidades que yo tengo, que cada uno de ustedes tiene? En el caso personal, ¿cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis talentos? Seguramente voy a descubrir varios talentos que yo tengo, pero seguramente hay 2 o 3 que son muy claros. Talentos que los demás me han reconocido o que yo sé que realmente los tengo. Quizás descubro también algunas virtudes que tienen que ver con talentos, pero no necesariamente. Algunas virtudes que son muy mías, que yo quiero, que yo trabajo. Aquella idea por la cual yo entro en contacto con los jóvenes, ¿qué me gustaría que los jóvenes recordaran de mí? No seguramente la materia que yo doy, no seguramente la disciplina en la cual soy experto, también eso, sino fundamentalmente algunos elementos de mi persona, de mi personalidad, que me encantaría que se recordara de mí. Yo estudié en el Colegio La Salle de Córdoba y recuerdo perfectamente en el primario 2 hermanos que nunca más se me olvidaron. Y en el secundario, sobre todo uno de ellos, le decíamos el gallego Leopoldo, profesor de matemática, nada menos, pero con una humanidad tan especial, con una rectitud tan particular, con una capacidad de intuición de cada una de las necesidades de los alumnos. ¿Qué me gustaría a mí que se dijera de mí cuando ya no estoy? Eso tiene que ver con tu ideal personal, tus talentos, tus virtudes, aquello que tú llevas en tu alma muy fuerte, aquello que te gustaría, por lo cual los demás recordarían tu persona. Quizás también mencioné cruces que has tenido en tu vida, dolores profundos, pero que sin embargo supiste transmutar en bendición. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué cosas te permitieron a ti hacer de la crisis una oportunidad? Ahí está tu ideal personal. Es muy interesante esto porque cuando uno tiene su ideal personal, tiene la posibilidad de 3 cosas. Primero, interpretar su camino. Segundo, superar sus crisis, sus dificultades, también de carácter muchas veces vocacional. Y en tercer lugar, evaluar siempre su vida, de tal manera que la evaluación no está dada por elementos de afuera, están dados por elementos de adentro. ¿Cómo estás viviendo esa idea que Dios tiene de ti? Es bueno meter estos elementos, lo que tú llevas en el alma, tus deseos más profundos, tus actitudes, tus virtudes, hacer de alguna manera un mix, un trabajo, y llegar a una pequeña formulación, que es la respuesta a la pregunta tan, si ustedes quieren, sencilla, que es, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es mi ideal personal? ¿Cuál es el sentido por el cual yo estoy aquí, en esta mi tierra? ¿Qué hacer con esto? Además de poder formularlo, lo que yo puedo hacer ciertamente es empezar más conscientemente, en función del año que viene, a preguntarme en el esquema de la cruz, relación con Dios, con el prójimo, con el trabajo, conmigo mismo, qué cosas me gustarían especialmente ya comenzar a implementar. Pero no solamente porque nacieron de la mente, porque no estuvieron bien lo que yo hice, o muy bien lo que yo realicé, sino porque tienen una finalidad, que no me la puso nadie, que no es un imperativo categórico, que no es un super yo, que no viene tampoco de ningún consejero espiritual si uno lo tiene, sino que nace de lo íntimo de tu alma. Si ustedes tienen, no será tarea quizás ahora concretamente en el retiro, pero si ustedes tienen hermanos en su propia comunidad, con quien tienen un vínculo que es más allá que un puro vínculo fraterno, un sano y verdadero vínculo de amistad, yo les sugiero que le pregunten a ese hermano, ¿qué te parece? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis cualidades, mis capacidades? ¿Qué te parece que puede ser aquello en virtud de lo cual
puedo servir mejor a los demás. Y eso es lo que los demás esperan de ti. Los demás no esperan de ti cosas genéricas, esperan de ti algo muy específico, aquello propio tuyo. Volviendo entonces a la tercera pregunta, o la tercera necesidad del ser humano, el sentido de la vida. En realidad es lo más importante. Puede ser que esté pasando momentos de mucha inseguridad y a veces también no tenga novedad, pero tengo sentido para vivir. Yo recuerdo que di un retiro espiritual una vez en Polonia, a hermanos de mi comunidad de los padres de Schoenstatt. Nosotros tenemos padres ahí en Polonia. El superior general me llamó, me dijo, tanto yo en Europa trabajando, me dijo, ¿por qué no vas a Polonia? Te pido que vayas a dar un retiro. Y dimos el retiro en los alrededores, digamos así, de una ciudad maravillosa que es Cracovia, con su catedral y con la historia de Juan Pablo II. Y recuerdo que ese retiro lo dimos después de haber subido uno de los montes y haber pasado 3 grandes bosques. Rodeados esos bosques, cada uno de ellos por una muralla enormemente alta. Y cuando llegamos a la tercera puerta, al tercer portón y entramos, el hermano hospedero nos llevó a un cuarto grande y nos hizo sentar a los 15 que estábamos ahí presentes y tuvimos que esperar allí unos 10 minutos. Después de haber hecho toda esa experiencia, llegamos ahí y nadie se animó a hablar, porque estábamos realmente fuera del mundo, sin ninguna novedad. No había agua, no había luz, no había internet, con la única seguridad que cada uno podía tener, que era la que le daba Dios, porque también la seguridad insegura de la muerte estaba presente, porque cada uno de ellos cavaba la fosa en la cual moriría. Y entonces nos hicimos la pregunta, yo me hice, ¿serías capaz de vivir toda tu vida aquí? Y yo llegué a la conclusión, no, yo no sería capaz de vivir aquí, no es mi vocación. Pero entendí que el sentido de la vida no está en las cosas exteriores, sino en definitiva en cumplir la vocación que Dios me puso. Y en ese convento premonstratense yo sentí de fondo algo maravilloso. En los ojos de los monjes, que solo los veíamos en la liturgia y nada más, se expresaba algo maravilloso, una comunión con alguien que estaba más allá de esta realidad que yo veía. Cada uno tenía su ideal personal, el sentido para vivir y el sentido para morir. Ojalá que ustedes también, en este tiempo de retiro, vayan respondiendo eso. Y termino con lo siguiente. Uno va a descubrir su ideal personal metiéndose en el corazón de Cristo. Uno va a descubrir para qué Dios lo ha llamado cuando se sumerge en el misterio del silencio del corazón de Cristo y le roba a Él el secreto de la propia vida, y con certeza que lo va a encontrar. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay 2 fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Gota a gota
vida, mi sangre te entrego, día a día vivir su misión.